Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. Soy Jason Calderón. Hoy en lugar de Idania Chirinos, comenzamos. No le hace mantenimiento debido a los servicios eléctricos del metro de Caracas, de agua potable. Ningún servicio funciona en el país. Como ciudadano me siento mal, terrible, abandonado. Hay gente que no sabe cómo se va a ir a su casa. Venezuela intenta volver a la normalidad tras 10 horas de un masivo apagón que afectó 20 de los 23 estados del país. El metro de Caracas tuvo que suspender temporalmente el servicio y las actividades laborales y educativas fueron canceladas. Luis Laya está en el lugar de la noticia con el reporte en la capital venezolana. Luis. Hola, buenas tardes. Un nuevo apagón nacional afectó desde la tarde de este lunes, cerca de las 5 de la tarde, a todo el territorio nacional. Los 24 estados del país quedaron a oscuras. Los servicios públicos comenzaron a fallar, principalmente el transporte y las telecomunicaciones. A pesar de que este martes fue parcialmente restituido el sistema eléctrico, todavía en zonas tanto de la ciudad de Caracas como de otras regiones se encuentran a oscuras. Los propios expertos indican que es una falla mucho más grande. Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro continúa insistiendo en el ataque electromagnético. Hubo una falla en la línea 765 en Buri y esto fue lo que produjo el gran apagón, el mega apagón en toda Venezuela. Todos los estados de nuestro país ayer a las 4:45 de la tarde quedaron sin servicio eléctrico. 10 horas en la oscuridad. Así estuvo Venezuela desde aproximadamente las 5 de la tarde de este lunes, cuando un apagón nacional afectó al país. Por un lapso de 10 horas, los 24 estados no tuvieron servicio eléctrico y los servicios públicos se vieron afectados. El régimen lo único que hace es siempre escurrir el bulto, acusar a terceros, acusar al imperialismo. Ya basta. Ya hasta cuándo, cuánta burla. Hoy estamos viviendo en toda Venezuela lo que parte del occidente del país, entre ellos el Zulia, vive día a día. 18, 12 y hasta 24 horas de racionamiento. Esta situación había sido alertada por expertos, quienes luego de los apagones del pasado mes de marzo, que dejaron oscuras a Venezuela hasta por una semana, habían criticado la falta de acción del régimen de Maduro para reparar las fallas. Nuestro sistema eléctrico es frágil, es inestable, es vulnerable. Cualquier perturbación afecta severamente el sistema eléctrico, que de presentarse una nueva falla similar a la del 7 de marzo, esta va a ser muy difícil que se supere en el tiempo, un tiempo razonable. Tras ocurrir el apagón, Diosdado Cabello no dudó en acusar a quienes alertaron sobre esta situación, específicamente a Winston Cavas, por sospechar de una supuesta vinculación con las fallas. Además, desde el Ministerio de Comunicaciones indicaron que la causa del corte eléctrico fue un ataque electromagnético. Anunciando lo que va a ocurrir aquí en Venezuela, anunciando los ataques contra nuestro país y además dónde se iba a atacar. ¿Dónde se iba a atacar? Yo insisto, se abra una investigación contra este ciudadano. Desde la AN desestiman las acusaciones de sabotaje, aseguran es ineficiencia. Bueno, es que ya han salido con iguanas, con machorros, con el niño, con la niña, ya no hayan que inventar con paraguas, con ataques electromagnéticos, con inoculaciones, ya no hayan que inventar. Y el pueblo venezolano está claro que el único culpable es la corrupción que tiene este régimen desde hace 20 años. ¿Por qué hubo una falla? Porque hay una falta de mantenimiento terrible, porque no hay inversión certera en el sistema eléctrico nacional, porque hay una gran desprofesionalización, porque no hay mantenimiento preventivo ni correctivo a lo que estamos nosotros viviendo. Y por eso es que desde el año pasado estamos anunciando que esta situación seguiría. A pesar de que este martes comenzó a restablecerse el servicio eléctrico, se tuvieron que aplicar planes de contingencia en distintos sectores. En la ciudad capital las comunicaciones estaban caídas, los sistemas de transporte público como el metro de Caracas no funcionaron y en los hospitales la situación fue de caos. Los expertos indican que deben tomarse planes de contingencia. Estas situaciones que pueden volver a ocurrir, según lo que señalan, por falta de mantenimiento y otras circunstancias, deben ser atacadas
de raíz. Indican se debe hacer una inversión severa para resolver este problema. Además, critican que se culpe a otras personas por las situaciones que se viven en el país. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis. La situación registrada ayer no es algo nuevo para los habitantes del estado Zulia. La llamada capital petrolera de Venezuela es una de las regiones más golpeadas por la crisis eléctrica. En Maracaibo, por ejemplo, la capital y otros municipios cercanos día a día tienen un racionamiento de hasta 18 horas. Edwin Prieto, periodista venezolano, nos tiene el informe. Edwin, buenas tardes. Adelante. Amigos de la tarde de NTN 24, nos encontramos en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, para llevarle a todos ustedes lo que ocurre en la región petrolera de Venezuela luego de registrarse este mega apagón nacional que dentro de pocas horas, bueno, ya pasará las 24 horas sin el servicio eléctrico. Una ciudad, un estado donde se ha venido cumpliendo un racionamiento eléctrico de 12 horas al día y que, como el horario no se respeta, supera las 18 horas sin el servicio eléctrico. Estamos en esta oportunidad frente al Centro de Diálisis Occidente. Ustedes pueden observar cómo los pacientes renales se encuentran a esta hora del día esperando a que el representante del gobierno regional traigan una planta a este centro para brindarle el tratamiento que necesitan, la diálisis que necesitan los pacientes renales en la ciudad de Maracaibo. También podemos destacar que la mayoría de los supermercados se encuentran totalmente cerrados ante la falta de electricidad y los pocos que están brindando servicio o vendiendo alimentos se encuentran abarrotados de personas para poder comprar un poco de comida y también hielo, porque en la ciudad más caliente del país la falta de hielo perjudica o impide el ingerir bebidas o agua fría. Esto, por supuesto, en la ciudad de Maracaibo, donde las temperaturas llegan a superar los 40 grados en sensación térmica. Las estaciones de servicio también se encuentran cerradas por la falta de electricidad y, por supuesto, las comunicaciones de telefonía celular y también los puntos de pago en los establecimientos comerciales se encuentran sin funcionar por la falta de cobertura. Desde Maracaibo, en el estado Zulia, Edwin Prieto, para la tarde NTN 24. Gracias, Edwin. Nos acompaña en esta parte del programa Miguel Lara, ingeniero electricista, exdirector de la Oficina de Planificación y Operación del Sistema Eléctrico Venezolano. Señor Lara, muy buena tarde. Buenas tardes. Este sería el quinto apagón nacional en lo que va del año. El pasado 7 de marzo Venezuela ha vivido el primer apagón, el segundo el 27 de marzo, finalmente entre el 22 y el 23 de julio, 2 nuevos apagones nacionales. Y ahora este. ¿Qué pudiéramos decir frente a lo que le espera a Venezuela con estos racionamientos que ya se tornan en más de 20 de los 23 estados? Bueno, sí, ya Venezuela viene padeciendo desde hace varios años una situación de racionamiento continuado que ha ido cada vez más afectando mayor cantidad de territorio, mayor cantidad de usuarios y de la sociedad. Y lo que nos espera, pues, visto el modelo de gestión que usa el prestador de servicio en Venezuela, Corpoelec, es que esto se va a seguir profundizando porque cada día el sistema eléctrico venezolano está en peor condición, está en mayor precariedad que el día anterior. Y entonces, por supuesto, es más frágil, más vulnerable a tener interrupciones, y en virtud de que cada día se ha ido perdiendo capacidad profesional y además no tienen los recursos para la gente responder, estas interrupciones cada vez se hacen de mayor duración, ¿no? Y entonces, pues, sí, lamentablemente, es una situación de escasez, de precariedad del servicio eléctrico. Ingeniero, lo que dice el madurismo una vez más es que fue un ataque electromagnético a la principal hidroeléctrica del país. ¿El Guri, que es la principal hidroeléctrica, puede sufrir ataques electromagnéticos? No, esto ya desde el apagón como usted dijo, del mes de marzo, del 7 de marzo, ya es la nueva excusa que dan, es el nuevo tipo de sabotaje, porque recuérdense que aquí ha pasado cualquier cantidad de excusas, ha dado el gobierno para no asumir la responsabilidad del desastre eléctrico que ellos han creado, y entonces pues ahora acudieron a algo fantasioso que tampoco tiene rostro como no lo tenía el sabotaje, y que no tiene ningún soporte desde el punto de vista técnico, pues, porque usted no puede decir que se afectan los equipos
y pasa el apagón y siguen afectados. No se recupera absolutamente nada, sino que el sistema eléctrico sigue perdiendo más bien cada vez mayor número de equipos. Esto no obedece solamente a las prácticas y a las decisiones que se han venido tomando desde que están en el ejercicio de poder en el año 98 y que se vislumbraba desde hace más de 20 años que solo teníamos un destino, que era el déficit, la escasez eléctrica, como lo existe en todos los demás renglones. O sea, no es que la escasez eléctrica también ocurre con la industria petrolera, la industria de los alimentos, con el servicio de agua, con todo. Entonces, esto no es más que un mensaje dirigido a los incrédulos, a los ingenuos y a los fanáticos, pues. Pero cualquier persona, cualquier técnico, pues, esto lo toma como algo poco serio, que también es algo que los caracteriza en sus declaraciones en este respecto. Ingeniero, ¿pudiéramos decir que hoy Venezuela ha llegado a este punto de crisis eléctrica por una mala planificación al estar, por ejemplo, al mando del sector eléctrico militares? ¿O se trata simplemente de desidia y corrupción? Es decir, ¿hay una intención en quebrar el sistema eléctrico nacional? Sí, todas las decisiones que se han tomado desde el año 98 han sido de carácter político. Tenían como objetivo crear una empresa que han denominado de tipo socialista, que es centralizada, autoritaria, que no es profesional porque hay que estar al servicio del proceso político, lo que requiere es lealtad y afinidad política. Y bueno, usted puede poner militares, puede poner civiles, puede poner lo que quiera, porque ninguno está viendo al usuario como la razón de ser del servicio eléctrico, sino que está viendo a la empresa como algo que está al servicio de esa revolución y al servicio de muchos de los supuestos revolucionarios, porque la corrupción ha sido, los dineros despilfarrados han sido ingentes. Pues, se le ha destinado al sector eléctrico en esos 20 años más de casi 120.000 millones de dólares. Y ustedes lo que ven cada día un sistema peor, pues mucho más de lo que costó en valores constantes, lo que costó construir ese sistema eléctrico, que en el año 98 era uno de los sistemas eléctricos de avanzada a nivel latinoamericano y es uno de los peores a nivel latinoamericano. En medio de esta emergencia, las medidas a las que se acude para enfrentar la crisis por las fallas eléctricas es anunciar el cese de actividades laborales y actividades escolares. Esto, dice, ayudaría a reconectar el servicio en casas. En el momento en el que empiezan a haber racionamientos también, ¿este tipo de paralización de actividades son las medidas adecuadas? No, esas medidas son un castigo al usuario, porque las medidas es resolver el problema eléctrico, es rehabilitar la oferta de generación, donde Venezuela tiene una capacidad total de generación que triplica la demanda actual. Y entonces usted dice, bueno, ¿cómo es que teniendo tanta oferta usted no puede satisfacer esa demanda? Pero nunca se rehabilita, sino que esa oferta más bien viene decreciendo. Hoy solo está disponible, no llega al 10% de la capacidad total térmica instalada, que es el mayor monto de generación instalado en el país. Y se está soportando el suministro en más del 80, casi el 90% de la demanda desde el punto de vista hidroeléctrico. Pero usted no puede manejar ese sistema contrario a como fue el diseñado. Usted, si usa o sobreutiliza la hidroelectricidad para racionar menos, pues opera el sistema en unas condiciones de riesgo donde el operador está apostando a que una falla en algún componente del sistema eléctrico termina siendo un apagón mayor o menor dependiendo de qué componente es afectado. Pero siempre hay un servicio que ya permanentemente está cortado, alguien está racionado las 24 horas del día y eso es un sistema eléctrico fallido. Ingeniero Miguel Lara, hay momentos en los que se siente con fuerza en la capital. Sin embargo, en otros lugares, en otros estados, como en el oeste del país y en las zonas fronterizas, ya es normal tener racionamiento hasta de 18 horas. Lo veíamos ahí en Maracaibo. ¿Cree usted que los venezolanos se están acostumbrando a esto? Bueno, no se han acostumbrado porque protestan, pero ante la incapacidad, ante que su protesta y su salida y sus demandas de cambio no prosperan, pues están aceptando, pero no es que están conformados, yo no diría que están conformados, y inclusive decir que Caracas está exenta porque es preservada por razones
políticas eminentemente que se le da preferencia. Ya Caracas también, su sistema eléctrico entró en una situación de deterioro que tomó el mismo rumbo de otras capitales, de otros estados en el país. Y Caracas ya está siendo afectada continuamente por apagones y cortes grandes. En este mes ya lleva varios y todas las semanas tiene cortes, y algunas zonas de Caracas ya están entrando en situaciones de cortes permanentes del suministro eléctrico. Por lo tanto, es una degradación que tiene todo el servicio ya a nivel nacional, donde, bueno, el venezolano sabe que la única salida que tiene es un cambio político. Sin embargo, pues tenemos una gente que está en el poder, que está soportada por las armas y por el autoritarismo y por unos cuerpos represivos que no tienen ningún tipo de aprehensión, y maltratan y respetan al ciudadano, y bueno, que están aferrados al poder, y el ciudadano pues no tiene las herramientas ahorita para salir más que la protesta, y esa no ha cesado. O sea, no hay conformidad con esto que está ocurriendo, y hay un deseo mayoritario de cambiar esto y de salir de esto. Aún si llega este cambio político, ¿qué necesitaría hoy la hidroeléctrica del Guri para volver a tener un suministro normal? En cuanto a inversión, mantenimiento, ¿cuál es el cálculo de lo que se necesitaría para volver a poner a Venezuela a funcionar en materia eléctrica? Bueno, las centrales del Guri tienen problemas, inclusive las centrales hidroeléctricas a nivel nacional, no vamos a hacer nada más el Guri, tienen problemas de seguridad en su estructura física, que tienen que ser prioritarios a ser resueltos. Esos no son montos enormes de dinero, son mucho menos que los que despilfarran esta gente. Y las unidades del Guri, por supuesto, sus generadores tienen problemas, tanto los generadores propios como sus turbinas. Y las inversiones, sí, pueden estar del orden de los $1.000 millones, 1.500 millones de dólares para ponerlas al menos llevarlas a un primer nivel de funcionalidad confiable, y ya comenzar en un proceso de rehabilitación permanente donde podamos volver a tener unas centrales hidroeléctricas a nivel nacional con una disponibilidad del 90% o más, no el 50% que tienen ahora. Y esa es la prioridad, porque Venezuela tiene una crisis energética donde la producción de combustibles no existe, y las térmicas o están paradas porque están sobre extendidos sus horas de operación, abusadas, sus mantenimientos diferidos, llevan como 8 millones de horas de mantenimientos diferidos, y donde ellas también necesitan su recuperación, pero para recuperar el parque térmico también tiene que recuperar el suministro de los combustibles, es lo mismo, porque no puede hacer una inversión en un parque térmico si no tiene los combustibles. Entonces, bueno, es un plan que tiene que tener sus prioridades, tiene que tener sus criterios de recuperación, pero sobre todo necesita de gente capaz que sepa establecer esas prioridades y que le deje mejor uso a esos recursos que pueda conseguir el país y que se puedan destinar a la rehabilitación del servicio eléctrico. Lamentable lo que sigue pasando en Venezuela en materia eléctrica. Gracias, ingeniero Miguel Lara, ingeniero electricista, exdirector de la Oficina de Planificación y Operación del Sistema Eléctrico Venezolano, por habernos acompañado en el programa La Tarde. A su orden y mi respeto a su audiencia. Cuando son las 4:21 de la tarde en Bogotá, Lima y Quito, vamos a revisar otros temas que hacen parte de la agenda informativa. Es noticia el nuevo primer ministro británico. Boris Johnson, exministro de Relaciones Exteriores, fue elegido este martes como premier y mañana asumirá el cargo. El ultraconservador, fiel a su promesa de campaña, aseguró que con o sin acuerdo hará efectiva la salida del Reino Unido de la Unión Europea para el próximo 31 de octubre. Por lo tanto, hago de su conocimiento que Boris Johnson es elegido como el líder del Partido Conservador. De esta forma, el Partido Conservador selló el rumbo de Reino Unido. Boris Johnson será, a partir de las próximas horas, el nuevo inquilino del número 10 de Downing Street. El excéntrico conservador ganó con el 66% de los votos, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, obtuvo el 34%. En su primer discurso, reafirmó la promesa de campaña que lo llevó a la victoria. Vamos a conseguir el Brexit el 31 de octubre. Vamos a aprovechar todas las oportunidades
que nos llevarán a un nuevo espíritu de se puede hacer. Y una vez más vamos a creer en nosotros y vamos a lograr cosas como gigantes. Vamos a derrotar la negatividad. Y tuvo tiempo para resaltar y agradecer el trabajo realizado por la saliente primera ministra. Fue un privilegio servir en su gabinete. Pude ver su pasión, su carácter, que puso en muchas cosas que son su legado, como el pago igualitario entre hombres y mujeres, la salud mental y la discriminación racial en el sistema penal. Gracias, Teresa, gracias. Theresa May, por su parte, felicitó a Johnson e instó a respaldar el trabajo para sacar adelante el Brexit. Muchas felicitaciones a Boris Johnson al ser elegido como líder de los conservadores. Ahora necesitamos trabajar juntos para hacer cumplir un Brexit que funcione para todo el Reino Unido y para mantener a Jeremy Corbyn fuera del gobierno. Usted tendrá mi apoyo completo desde los bancos. Mientras que del lado laborista han rechazado la designación. Ningún acuerdo del Brexit de Johnson significaría recorte de empleos, mayores precios en las tiendas y el riesgo de que nuestro sistema de salud empiece a verse afectado por las corporaciones de los Estados Unidos bajo el acuerdo de Donald Trump. La gente de nuestro país debe decidir quién es el primer ministro en una elección general. Luego de la elección, lo que sigue son actos protocolarios. Theresa May deberá reunirse con la reina Isabel II para comunicarle su dimisión y recomendarle designar a su sucesor. Inmediatamente después, será Johnson quien se presenta ante la reina para recibir formalmente la petición de que forme un nuevo gobierno. Es noticia el fracaso del jefe de gobierno en funciones de España, Pedro Sánchez, en la primera votación de investidura. Sánchez no contó con el respaldo del Congreso. En esta oportunidad era necesario que consiguiera el apoyo de 176 diputados. Este jueves tendrá una nueva oportunidad en segunda votación en la que solamente necesita una mayoría simple, es decir, al menos 159 escaños que respalden su proyecto. También es noticia Perú, donde el fujimorismo bloqueó el regreso al Congreso de Kenji Fujimori. Fuerza Popular, el principal partido de oposición, impuso su mayoría. La petición fue rechazada por 42 legisladores y respaldada solo por 39 parlamentarios. El menor de los hijos del encarcelado expresidente Alberto Fujimori había sido sancionado de manera indefinida en 2018 en medio de un enfrentamiento con su hermana Keiko, la ex candidata presidencial detenida preventivamente por el escándalo de Odebrecht. Fuerza Popular había intentado destituirlo junto a otros 2 congresistas tras acusarlos de haber querido comprar los votos de otros legisladores fujimoristas para evitar la destitución del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski por corrupción. Es noticia Puerto Rico. En disturbios terminó la mega protesta de ayer con la que se exigía la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Los incidentes se registraron frente a la residencia oficial del político en San Juan. La policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a grupos de personas que se concentraron frente a la vivienda. Según reportes oficiales, manifestantes lanzaron cohetes pirotécnicos y palos contra los policías. Nos acompaña desde Mayagüez, en Puerto Rico, el doctor Jorge Smith. Es catedrático de la Universidad de Puerto Rico, analista político. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Señor Smith, hace mucho tiempo no se veía en Puerto Rico algo similar. La población unida en las calles exigiendo, en este caso demandando, la renuncia de un mandatario, del gobernador Rosselló. ¿Hasta dónde cree usted que van a llegar estas protestas? ¿Ya están registrándose disturbios como los de anoche? Sí, bueno, las protestas y las marchas, la mayoría de los casos son marchas. Las protestas, así como disturbios, se han dado solamente después de las 11, 12 de la noche. Van a llegar y van a seguir dándose hasta que el gobernador renuncie. Eso ya no tiene otra solución. El gobernador tiene que renunciar. Mientras él se mantenga en el poder, esto va a continuar. Esto ha sido así, llevamos 2 semanas. Ustedes vieron la marcha grande que reunió a una tercera parte de la población. Eso no es cualquier cosa. Eso en Colombia serían 16 millones de personas, para ponerlo en perspectiva. 1 millón y pico de personas en Puerto Rico es una tercera parte de la población. Ayer estuvo en las calles. Pero todas las noches, todos los días, llevamos 2 semanas
todo tipo de protestas en motos, hasta en kayak, en caballos, muy creativos, todos los días. El país está solamente pensando en eso. Se va a mantener este nivel de inestabilidad mientras el gobernador esté ahí, porque definitivamente ya no tiene el apoyo del electorado. Fíjese, hay unas declaraciones del gobernador Rosselló de hoy, 23 de julio, y dice así: durante el día de ayer, al igual que en los pasados días, he permanecido atento y en silencio a las manifestaciones realizadas como parte del derecho de la ciudadanía a su libre expresión. Cuando una parte habla con legitimidad, la otra es responsable de escuchar atentamente. Y dice el gobernador: el pueblo está hablando y me toca escuchar. Han sido momentos de total reflexión y de tomar decisiones que se van ejecutando según las preocupaciones del pueblo de Puerto Rico y sus mejores intereses. ¿Cree usted, señor Smith, que va a renunciar? Yo pienso que no va a tener más remedio que hacerlo, porque lo que no le puedo decir es cuándo lo va a hacer. Pero ya sea por la presión de la gente en la calle, o ya sea por la presión de los allegados que tiene alrededor, o por la presión de su propio partido político, que ellos mismos le han pedido la renuncia también, pero va a tener que renunciar, no hay otra forma. Es que la otra alternativa es el proceso del impeachment, el proceso del residenciamiento, y la Asamblea Legislativa no acaba de comenzar ese proceso. La Cámara de Representantes tiene que hacerlo. Es un proceso similar al impeachment del presidente de Estados Unidos. La Cámara Baja tiene que aprobarlo por 2/3 partes y el Senado por 3/4 partes. Pero son de su partido y están arrastrando los pies un poco, dejándolo que gane tiempo. Pero esto no tiene otra salida, porque que está demasiado inestable el país. El Poder Ejecutivo está sencillamente colapsado, el gobernador no da conferencias de prensa, la gente que habla a nombre de él no puede contestar dónde está, si está en la casa de gobierno, si está en su residencia privada, si está en el país, no se sabe dónde está el gobernador. Dio una entrevista apenas a una cadena estadounidense, no habla con los periodistas en Puerto Rico. Todas las noches frente a la casa de gobierno hay protestas masivas. Así que la única manera de salir de esto es que el gobernador renuncie. Lo que pasa es que el gobernador parece que está enajenado, porque está rodeado de un grupo cada vez más pequeño de personas que dependen de su sustento económico, prestigio y poder, de que él se mantenga allí. Como todos los gobernantes, tienen un grupo de personas alrededor, y esa gente aparentemente le han hecho creer que tiene posibilidad de quedarse, pero no hay gobernante, no hay presidente que aguante esta presión. Eso le quería preguntar, para entender un poco qué puede estar pasando por la cabeza del gobernador Rosselló, que además es profesor universitario, hijo del exgobernador de Puerto Rico, Pedro Rosselló. Ya su partido le ha quitado el apoyo. Ya intentó la jugada de no me voy a reelegir, a ver si calmaba los ánimos, pero todavía lo que ha logrado es aumentar la ola de protestas. ¿Qué es lo que hace al gobernador Rosselló aferrarse tanto a su cargo? Pues bueno, el poder es adictivo y usted sabe que una vez agarran el poder es muy difícil de dejar. Pero hay un asunto de lo que le comento, de que hay un grupo, hay unas personas, hay unos sectores que quieren que él se mantenga, porque si él se va de allí, ellos pierden todos sus privilegios. Ahora, esas personas muchos de ellos son los que están involucrados en el chat, que fue lo que hizo que explotara todo esto, y ellos van a estar bajo investigación ya pronto. La Cámara de Representantes va a tener que comenzar el proceso de residenciamiento, y una vez comience eso, tendrá que llamar a que atestiguen esas personas que están alrededor de él, y una vez ellos atestiguen bajo juramento, ¿verdad? Su testimonio va a ser bajo juramento, ya no van a poder mentir, y en ese momento probablemente se va a comenzar a desmoronar todo ese apoyo, que es lo que permite que él se mantenga ahí, pero muy frágilmente realmente. Y esa declaración, esa renuncia a la candidatura, la renuncia a la presidencia del Partido Nuevo Progresista, son síntomas de debilidad, son síntomas de que ya está cediendo ante la presión, que es una presión devastadora. Ahora, profesor Smith, si bien el chat es indignante, es descarado, es repulsivo, la pregunta real es: ¿fue el motivo por el cual
los puertorriqueños están pidiendo la renuncia o esto fue lo que llenó la taza? Porque escucho en las calles voces contra la corrupción, contra la mala administración, el gasto excesivo. Sí, definitivamente fue lo que colmó la taza, pero en sí mismo habría sido un escándalo. Definitivamente el contenido de ese chat nos demostró que el gobernador es una persona de dos caras, de doble imagen. Por un lado tiene la imagen trabajada con una agencia de publicidad de un hombre inteligente, educado, compasivo, que tiene planes, y por otro lado hemos visto en ese chat que es todo lo contrario, que es una persona que se ha burlado de todos los sectores vulnerables, homofóbicos, racistas, misógenos, contra todos los tipos de discapacidades. Es una persona realmente despreciable, la persona que aparece en ese chat. Ahora bien, eso habría sido un escándalo. La pregunta es si eso habría sido suficiente como para que hubiera un reclamo casi unánime de su destitución. Probablemente no. Lo que pasa es que eso viene detrás de toda una cadena de eventos que sencillamente colmaron la copa, como usted muy bien señala. Justo antes de ese chat se habían dado arrestos de la pasada secretaria de Educación, Julia Kelleher, que estaba malversando fondos, más de 15 millones de dólares. También ha ido presa la directora de la Administración de Servicios de Salud, que es el plan médico del gobierno para los indigentes. Y anterior a eso, se le habían recortado la mitad de los fondos a la Universidad de Puerto Rico. Ya ese sector estudiantil lo tenía en contra. Antes de eso había hecho una reforma laboral que había reducido dramáticamente los derechos de los empleados. Y antes de eso habían cerrado casi la mitad de las escuelas públicas del país. Es decir, había habido una serie de eventos en cadena que desembocan finalmente en este escándalo del chat que ha acabado de indignar a la población que venía sufriendo esto desde hace un par de años y a gente que está fuera del país, pero que sencillamente, gente como la clase artística, que ya decidieron que no pueden, que no es posible que haya una persona gobernando este país que piense de esa manera tan despreciable. Eso llama la atención. En estas protestas hay un nuevo tipo de activistas y son los artistas puertorriqueños, gente que tiene mucha influencia y que ha empezado a unirse a esta causa y llamando también a muchos jóvenes a participar en el proceso político de destitución o de la exigencia de la renuncia del gobernador, señor Smith. Sí, realmente estamos viendo un evento sin precedentes en la historia de Puerto Rico, porque es una clase artística puertorriqueña, pero estamos hablando de una clase élite mundial. Estamos hablando de Daddy Yankee, de Ricky Martin, de Bad Bunny, personas que son conocidas en el mundo entero. Y normalmente no se involucran en política. Hay René Pérez de Calle 13, él ha estado muy metido en política desde hace tiempo, pero muchos de Olga Tañón, personas que nunca se han metido en ningún tema político. Los artistas generalmente le huyen a esos temas. Y no solamente es que han dado unas opiniones, es que han estado al frente de los desfiles. Usted puede ver los visuales de Ricky Martin trepado en el camión, ondeando banderas, Bad Bunny, y ellos no comenzaron este movimiento, ¿verdad? Realmente fue un movimiento de pueblo. No hubo una organización como tal. Uno no puede señalar a individuos particulares que sean organizadores de esto. Eso no existe. Hay muchas organizaciones diferentes, pero al fin y al cabo fue un movimiento de una indignación del pueblo sin organización, y los artistas entonces se unen a este movimiento y por supuesto una vez se unen le dan mucha más energía. Y están personas como aquí a Ricky Martin lo mencionaron personalmente, comentarios homofóbicos y con unas palabras soeces realmente muy sucias, que no hay manera de que uno pueda perdonarle eso al gobernador. Como persona quizás se le puede perdonar, pero es incapaz de mantenerse en el poder. Ricky Martin está muy indignado porque a él lo aludieron personalmente. Es un chat de Telegram que ellos estaban seguros que no se iba a ver, pero se vio y son casi 900 páginas. También allanamientos contra las personas que estaban metidas en este chat, que ahora son exfuncionarios, porque todos renunciaron o los destituyeron, menos el gobernador. Esperaremos el desenlace. Profesor Smith, gracias por habernos acompañado aquí en la tarde de NTN 24.
Con mucho gusto. Buenas tardes. Muy amable. Vamos a hacer una primera pausa en el programa La Tarde. Usted síganos en nuestras cuentas de Twitter. Están ahí en pantalla, @NTN24, NTN24BE. Al volver, seguiremos con más noticias porque vienen nuevas medidas para frenar a los inmigrantes indocumentados. Conozca qué entró hoy en vigor. Hay preocupación entre los inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. Hoy entró en vigencia la nueva política de deportación express impulsada por la administración de Donald Trump. Las personas sin documentos ahora deberán demostrar que llevan más de 2 años consecutivos en la Unión Americana. De lo contrario, perderán el derecho a pasar por un tribunal para evitar su expulsión del país. Nuestra periodista en Miami, Paola Serna, tiene el reporte. Buenas tardes, Paola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues con este anuncio del Departamento de Seguridad Nacional queda establecida esta política de la administración Trump denominada deportación express, por medio de la cual se da la facultad a los agentes de inmigración que detengan inmigrantes indocumentados que les soliciten prueba que llevan en Estados Unidos por lo menos 2 años residiendo. Esta política había venido siendo implementada en un programa piloto que aplicaba a aquellos inmigrantes indocumentados que fueran detenidos a por lo menos 160 kilómetros de la frontera con México. Ya esto se amplía y ocurre a nivel nacional. Esto, por supuesto, ha generado reacciones dentro de las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes indocumentados, además de mucha preocupación. Ahora lo ampliaron de forma tal que conlleva a todo el país. Y lo particularmente peligroso de esta propuesta política es que elimina los procesos legales debidos y también justos para que las personas que estén buscando refugio dentro del país tengan la oportunidad de completar sus aplicaciones de asilo de forma debida, como lo es permitido por la ley. Entonces, es muy triste que estamos viendo que hay más escrutinio para una persona que esté posiblemente debatiendo una citación de tráfico que una persona que esté buscando refugio como un posible asilo político, como lo es permitido por la Constitución de los Estados Unidos y también por las leyes internacionales. Dependería del caso específico de las personas, pero lo particularmente peligroso es también esto, que sigue esta erosión de los debidos procesos legales y adicionalmente seguimos viendo este intento por parte de la administración de incitar el miedo e incertidumbre dentro de nuestras comunidades de inmigrantes. Entonces, más que todo, estamos viendo que es una incesante como que necedad de querer asustar e incitar el miedo dentro de nuestras comunidades. Hace apenas unos días vimos como las personas estaban en pánico absoluto por posibles redadas en el país. O sea, es una cosa tras otra que hemos visto por parte de esta administración en su búsqueda de crear miedo dentro de nuestra gente. Además, que cómo es que en algunos casos hay personas que no pueden necesariamente probar que tienen 2 años en este país precisamente por su estatus de indocumentado, y como también mencionas tú, es a discreción de muchos de estos agentes, y la verdad es que inmigración y las leyes de inmigración son tan impresionantemente complicadas que el aplicarle y otorgarle ese tipo de discreción a un agente también de alguna manera elimina estos procedimientos debidos de la ley. Tenemos protecciones constitucionales, precisamente es para eliminar para evitar que se eliminen estos debidos procesos que defienden y protegen nuestras normas legales. Aunque no se puede dar aún información específica sobre las medidas que tomarán las organizaciones de defensa de derechos humanos y también las organizaciones pro-inmigrantes, pues se espera que en los próximos días haya algún tipo de demanda para contrarrestar esta política de la administración Trump, que básicamente busca que sean deportadas más personas quienes no logren demostrar que han estado en territorio estadounidense durante los 2 últimos años. La información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenas tardes. Gracias, Paola. Solo 35 personas de las más de 2.000 que contemplaba el gobierno estadounidense fueron detenidas en las redadas masivas que puso en marcha la administración de Trump el pasado 13 de julio.
Esto de acuerdo con cifras publicadas por el diario New York Times. Donald Trump había calificado el procedimiento como muy exitoso y originalmente estaba previsto que se realizaría en varias ciudades de la Unión Americana. Sin embargo, luego de la amplia difusión sobre su puesta en marcha, miles de inmigrantes indocumentados abandonaron sus hogares y se escondieron para evitar ser deportados. Y el presidente Trump ahora amenaza al gobierno de Guatemala. El mandatario acusó al gobierno de la nación centroamericana de no firmar un acuerdo para recibir solicitantes de asilo en Estados Unidos mientras realizan el proceso. La noticia se conoce en medio del plan del gobierno de la Unión Americana para impedir la llegada de más inmigrantes indocumentados por la frontera sur con México. A través de su cuenta de Twitter, Trump se refirió a las posibles acciones que su administración podría tomar como represalia. Guatemala, que ha estado formando caravanas y enviando a un gran número de personas, algunas con antecedentes criminales, a los Estados Unidos, ha decidido romper el acuerdo que tenía con los Estados Unidos sobre tercer país seguro. Estábamos listos para empezar. Ahora estamos considerando el veto de las tarifas, las remesas. Guatemala ha sido buena. Los grandes dólares de los contribuyentes estadounidenses fueron cortados por mí hace 9 meses. Se cumplió el plazo de los primeros 45 días dado por el gobierno de Estados Unidos a México para frenar la migración irregular hacia la Unión Americana bajo la amenaza de aplicar aranceles a sus exportaciones. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que reconoce el esfuerzo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que dice ha arrojado avances, pero añadió que todavía hay mucho por hacer. Por su parte, el Ejecutivo mexicano sigue buscando evitar una declaración de tercer país seguro ante el colapso de la comisión que ayuda a los refugiados. Algunos sectores políticos y sociales aseguran incluso que esta declaración ya no sería necesaria porque en la práctica ya lo es. Para hablar de este tema nos acompaña Christopher Wilson, él es director adjunto del Instituto de México del Wilson Center, experto en temas fronterizos, comercio y economía entre los Estados Unidos y México. Señor Christopher, buena tarde. Buenas tardes, Jason. ¿Cree usted que las medidas que ha tomado México están funcionando para frenar la migración irregular? Yo creo que hay dos razones que hemos visto que han bajado el número de migrantes centroamericanos pasando por México hacia Estados Unidos. El primero sí son las acciones del gobierno de México. Son muy fuertes, han incrementado el número de detenciones y deportaciones de centroamericanos y eso sí tiene un impacto, sobre todo porque lo están haciendo de forma muy visible. Están haciendo un show mediático para que el mensaje llegue a los migrantes en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, para que ellos sepan que al final van a estar detenidos en México, o que es muy posible. Pero el segundo factor también es importante, es que cada año durante el verano, cuando suben las temperaturas, cuando hace mucho calor, menos migrantes pasan por México hacia Estados Unidos. Y yo creo que el gobierno de México, cuando hicieron el acuerdo hace 1 mes y medio con Estados Unidos de empezar estas medidas, sabían que iba a estar así, que la estacionalidad iba a ayudar a ellos con su trabajo y hoy en día sí han logrado que Estados Unidos reconoce, por lo menos por el momento, que están funcionando las medidas que han tomado México. Se ha vencido este plazo de 45 días que le dio Estados Unidos a México para reducir el flujo de migrantes y México dice que logró reducir en 36.2% la cantidad de personas indocumentadas que transitan por su territorio hacia los Estados Unidos. ¿Esto, de acuerdo a lo que usted nos está contando, entonces no sería una tendencia? Este acuerdo no fue mucho en términos de un acuerdo, simplemente fue un acuerdo de dar espacio a México a hacer las medidas que ellos decidieron tomar y a ver qué pasa ahí. Yo creo que sí han logrado hacer algo en términos de utilizar la nueva Guardia Nacional para detener más migrantes. Eso sí es una forma de disuasión de la migración y en este sentido ha funcionado. Definitivamente es algo que fueron forzados de hacer por el gobierno de Estados Unidos,
Hemos visto un cambio total en términos de la política migratoria del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México. Empezaron la administración buscando proteger a los migrantes, proteger los derechos de los migrantes, y ahora están más enfocados que nunca en simplemente la disuasión, la detención, la deportación. Es un cambio total en este sentido. Pero lo interesante dentro de México es que tienen el apoyo de la población mexicana. Tenemos una nueva encuesta que hizo el periódico Reforma junto con el Washington Post en Estados Unidos, que nos muestra que la mayoría de los mexicanos sí están a favor de este tipo de estrategia de la deportación de centroamericanos. Eso es un cambio muy interesante y yo creo que tiene mucho que ver con la popularidad de Andrés Manuel López Obrador y su poder, su posibilidad de llevar la población con él, con este cambio de política muy, muy significativo. La promesa de México para evitar la migración irregular fue desplegar miles de efectivos de su Guardia Nacional a la frontera sur, a la frontera con Guatemala. ¿Cree usted que ante esta situación los migrantes desistieron de pasar o están buscando posiblemente rutas más peligrosas para llegar a los Estados Unidos? Yo creo que las dos cosas están pasando. Cada que el gobierno de México implementa una nueva política de disuasión, de detenciones, vemos que la comunidad de los migrantes reaccionan, encuentran nuevas formas de cruzar a México. En el pasado pasaron la gran mayoría por trenes, pero en la administración de Peña Nieto, en la administración pasada mexicana, que cambiaron esto pues hicieron algunas redadas, algunas detenciones en las vías de los trenes y cambiaron las rutas, pero los cambiaron simplemente de los trenes hacia otras rutas aún más peligrosas. No sabemos exactamente qué están pasando en términos de las rutas, pero por las acciones de la Guardia Nacional en el sur de México, pero también en el norte de México. Hay muchas acciones de la Guardia Nacional en la frontera con Estados Unidos. Es algo que nunca ha pasado en la historia de México, tener soldados mexicanos, básicamente porque la Guardia Nacional está formado de los soldados mexicanos deteniendo a migrantes cuando están intentando salir de México, no entrar a México, sino salir de México. Es una medida muy extraña en cierto sentido, pero sí tiene un impacto de disuasión. Tenemos que reconocer que por todo lo negativo que es para los migrantes mismos, es algo que sí funciona en el sentido de disuadir a algunos migrantes. El presidente Donald Trump, cuando estaba en la campaña política, habló de construir un muro y que el muro lo iba a pagar México. Pareciera que no le funcionó mucho esta amenaza, pero sí está tomando mucho lugar la amenaza de poner aranceles a los productos mexicanos y ahora incluso va por Guatemala, a quien le ha sugerido lo mismo, que si no detienen la migración irregular, va a tomar medidas como poner impuestos a los productos que está importando Estados Unidos desde Centroamérica y México. ¿Cree usted que esta amenaza se vaya a materializar? Bueno, lo que ha pasado es que en vez de construir un muro, México se ha vuelto un muro, ¿no? México mismo, con su política migratoria, es el muro. Y sí fue efectivo en una forma, pues yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la forma en que la política fue instrumentado por las amenazas que emitieron del gobierno estadounidense hacia México, pero sí fue efectivo en el sentido de que México respondió, sí implementó cambios a su política migratoria y sí tiene un impacto muy importante ahí. Ahora, la pregunta sigue siendo importante si en algún momento van a aplicar los aranceles. Yo creo que más bien fue la amenaza que fue útil para ellos. No es necesariamente que quieren imponer los aranceles. México sí ha cambiado, sí ha hecho mucho del trabajo que Estados Unidos ha pedido a México. Yo creo que nunca van a retirar de completo esta amenaza, porque eso no es el estilo de Donald Trump. Él siempre quiere mantener toda la palanca, toda la fuerza, toda la presión posible.
para exigir a México lo máximo posible, es su estilo de negociación, pero no creo que es muy probable que implemente al final los aranceles, porque no por la reacción de México, sino mucho más por la reacción adentro de Estados Unidos. Si él impone aranceles sobre México, México va a responder con sus propios aranceles hacia Estados Unidos. Eso va a afectar de forma muy negativa el sector agropecuario en Estados Unidos, algunas partes del sector manufacturero en Estados Unidos. Va a afectar los intereses de la comunidad de negocios en Estados Unidos. Y ellos han dicho al presidente que no puede hacer esto, que va a impactar a ellos de forma muy negativa. Y entrando en año 2020 a un periodo de elecciones presidenciales, no es una acción que él normalmente tomaría por la reacción que enfrentaría. Señor Christopher Wilson, director adjunto del Instituto de México del Wilson Center, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa La Tarde. Muchas gracias. Muy amable. Estados Unidos le dice a Nicolás Maduro que tiene un corto plazo para abandonar el poder si no quiere enfrentar a la justicia internacional y nuevas sanciones. El anuncio se conoce en paralelo a la reunión en la Cámara de Representantes que analizó hoy el impacto de las sanciones impuestas por la administración Trump al régimen venezolano. Emiliana Molina, periodista de NTN 24 en Washington, tiene el reporte. Buenas tardes, Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en una entrevista en exclusiva a la agencia ADF, Mauricio Claver Carón, el encargado de Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dice que le ha comunicado a personas allegadas a Nicolás Maduro y en las que Maduro confía que el plazo para que éste se retire de su cargo es más corto que a finales de año. Dado el hecho de que Juan Guaidó ya lleva más de 6 meses como presidente encargado de Venezuela, Carón asegura que el panorama de este país ha cambiado tras la publicación del informe de la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Esto ocurre justo cuando en las horas de la mañana una de las comisiones de la Cámara de Representantes, la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos, asegura que las sanciones que Estados Unidos ha aplicado al país petrolero pues están teniendo un impacto negativo en el pueblo venezolano. 3 días intensos de trabajo. Durante los últimos 10 años, Estados Unidos ha aplicado sanciones en Venezuela relacionadas con el terrorismo, el tráfico de drogas, la trata de personas, las acciones antidemocráticas, las violaciones de los derechos humanos y la corrupción. Representantes demócratas como Jim McGovern están preocupados por el impacto que esto está teniendo en los mismos venezolanos. Es bastante claro que las sanciones que tenemos en lugar están hiriendo al pueblo venezolano y aumentando el sufrimiento, y creo que esa no debería ser nuestra política. Hasta el 5 de julio de 2019, el Departamento del Tesoro había impuesto sanciones económicas a 115 personas cercanas al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Aún así, Maduro continúa aferrado al poder y malgastando recursos de los venezolanos, según funcionarios del gobierno interino de Juan Guaidó. Entre el año 2013 y 2016, mucho antes de las sanciones, se redujo la importación de elementos y medicina en un 75%. Entonces tenemos un control férreo de la economía. La administración de Donald Trump ha sancionado individuos y ha firmado 3 órdenes ejecutivas que bloquean transacciones financieras del gobierno venezolano y ha bloqueado transacciones a PDVSA. Pero expertos dicen que en conjunto las sanciones están dificultando la venta de petróleo venezolano y la importación de bienes. Y hemos visto algo que es muy preocupante, que es que las importaciones venezolanas se han venido desplomando en lo que va de año. Los expertos proponen un plan de venta de petróleo a cambio de comida, que permita que Venezuela vuelva a exportar petróleo a Estados Unidos, pero no para que los recursos sean manejados por el régimen corrupto de Maduro, sino para que sean manejados por organismos internacionales, con ayuda de ONGs, supervisados por la Asamblea Nacional, por la legítima Asamblea Nacional de Venezuela, para asegurar que los recursos del petróleo vayan a la compra de alimentos, de medicinas, de bienes esenciales. Un esfuerzo imposible de cumplir, según Márquez, teniendo en cuenta el mal manejo del gobierno de Maduro de repartición de alimentos en el país, entre otras polémicas. Transparencia Internacional también determinó que de 1 millón de toneladas que se importaron en Venezuela, solo el 25% se distribuyó. De modo que tenemos un régimen que monopoliza la distribución de comida y medicina, que lo utiliza como una herramienta de control social. Y a pesar de que algunos expertos están abogando para que Estados Unidos alivie un poco las sanciones que ha impuesto sobre el país caribeño,
Pues Mauricio Claver Carón asegura que vienen más sanciones y más fuertes de parte de la Casa Blanca si Maduro no se retira del poder. Esta es toda la información que tenemos desde el Congreso en Washington. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana. Mientras tanto, en territorio venezolano, la Asamblea Nacional aprobó el retorno del país al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. La medida se adoptó en una sesión legislativa de calle que se realizó hoy cuando Juan Guaidó cumple 6 meses de haber asumido las competencias del Poder Ejecutivo. Este es un informe de Oliver Fernández desde Caracas. Por decisión unánime, los parlamentarios dijeron sí al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Ha aprobado por unanimidad de todos los presentes en Venezuela. El presidente Juan Guaidó señaló que el TIAR viene a sumar un escaño más en la lucha por buscar una solución a la crisis. Hoy son muchos los ciudadanos que lamentablemente ven cómo se les va la vida producto de las fracasadas políticas del régimen de Maduro. Hoy es tarde para muchos venezolanos que no van a poder ser atendidos, que no van a poder comer. Así que tenemos que hacer todos nuestros esfuerzos para poder salvar. El diputado Juan Guaidó cumple este 23 de julio 6 meses como presidente interino. Agregó que son muchos los logros, desde el reconocimiento nacional e internacional hasta el bloqueo de los activos de la nación para evitar que el régimen siga malversando los fondos de los venezolanos. Protegimos los activos de Venezuela, porque con presión diplomática no permitió que se siguieran robando y saqueando las arcas de la nación. 6 meses en los que la Asamblea ofreció un camino para marcar el rumbo hacia la democracia. Hemos logrado reunir a los mejores talentos de Venezuela y ponerlos al servicio del futuro de nuestra patria. Y eso debe llevarnos a decir con orgullo el día de hoy que tenemos un plan y que estamos absolutamente preparados para gobernar y salvar a Venezuela. Para la diputada Delsa Solórzano, a lo largo de 20 años, el régimen chavista ha gobernado sobre la base de la venganza, ocasionando muerte, engaño y una diáspora sin precedentes. Porque la diáspora también nos dividió, porque muchos de nosotros tenemos que celebrar cumpleaños, Año Nuevo y Navidad por internet. A la sesión de calle también se dieron cita exministros de la revolución, entre ellos Rodrigo Cabezas. Cree que el país renacerá, confía en la negociación. Ese acuerdo suscrito por la Asamblea Nacional, el que sea que nos coloque en la ruta de un cronograma electoral, de unas elecciones libres, para que sean las armas del pueblo, que es el voto, el que decida, lo vamos a respaldar. El presidente interino Juan Guaidó designó al expreso político Iván Simonovic para que represente a Venezuela ante los organismos de inteligencia del mundo. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llamó a los venezolanos a seguir movilizados y los convocó para una gran manifestación el próximo viernes, aunque no quiso dar detalles de cuál será la ruta. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Para hablar de este anuncio nos acompaña Giovanna de Michele, internacionalista. Buena tarde, bienvenida Giovanna a NTN 24. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. ¿Qué repercusiones tiene esta decisión de ingresar a Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, tomada hoy por los diputados de la Asamblea Nacional? Pues la primera repercusión es de carácter político y tiene que ver con el afianzamiento del reconocimiento que se le ha dado a Juan Guaidó como el representante legítimo del Poder Ejecutivo en Venezuela, porque hay que recordar que en Venezuela, según la Constitución Nacional, los tratados internacionales deben ser ratificados por el presidente de la República. En consecuencia, considerar como válido el procedimiento que se utilizó hoy es una manera de reconocer a Juan Guaidó como el representante legítimo del Poder Ejecutivo. Eso por una parte. Y por otra parte, es un instrumento que queda prácticamente a disposición de los demás estados parte del tratado, que puedan considerar que en algún momento desde Venezuela se está agrediendo sus intereses o se está poniendo en peligro la paz y la estabilidad de la región y pudieran invocar el TIAR como una respuesta a esta agresión por parte de Venezuela. Es decir, ¿se está abriendo la puerta a una intervención militar extranjera en Venezuela? Pudiera pensarse así, pero ojo, no una intervención solicitada desde Venezuela, porque eso no está contemplado en el TIAR. Pero sí abre la posibilidad para que algún estado, parte del TIAR, que se pueda sentir agredido por Venezuela,
pueda invocar este mecanismo como una respuesta de legítima defensa con el concurso de los demás Estados miembros del tratado. En este momento, cuando se ha abierto la posibilidad de acercamientos en Barbados, de diálogo, ¿usted cree que algún país tomaría una decisión de este tipo o estamos hablando de una decisión más simbólica, esto del ingreso al TIAR de Venezuela? Mira, partiendo de la afirmación reiterada ya en el sentido de que todas las opciones están sobre la mesa y partiendo de las dificultades que aparentemente se están presentando en esta mesa de diálogo en Barbados, cuando a nivel interno son múltiples las vocerías por parte de la gestión de Nicolás Maduro que afirman que en el país no habrá elecciones presidenciales y lo único que parece estarse preparando es un proceso electoral para renovar a la Asamblea Nacional, pues no se descarta que los estados, sobre todo estados vecinos de Venezuela, se puedan sentir agredidos. No olvidemos que ya han sido varias las denuncias que se han generado, por ejemplo, desde Colombia, en el sentido de que grupos irregulares colombianos están encontrando alivio, cooperación en territorio venezolano e inclusive grupos civiles armados desde territorio venezolano supuestamente han estado agrediendo al Estado colombiano. Frente a este tipo de agresión, el TIAR pudiera perfectamente ser utilizado como un mecanismo de legítima defensa. Ahora bien, sí han estado ocurriendo incidentes con Estados Unidos también denunciados por Venezuela sobre aviones que supuestamente habrían ingresado en el territorio aéreo venezolano y que habrían sido repelidos por un Sukhoi. ¿Cree usted que este tipo de roces también podrían en algún momento llevar a una confrontación militar? Lamentablemente, cuando hay un nivel de tensión tan alto como el que se vive en estos momentos en el interior de Venezuela, cuando hay tanta preocupación por una inminente acción supuestamente en el ámbito militar, las defensas, digamos, como que se activan, ¿no? Y hay una hipersensibilidad. Hay, sin lugar a dudas, mucha más probabilidad de que se desate un incidente armado, inclusive por un error de cálculo, por una respuesta equivocada, por una interpretación no adecuada de algún movimiento de la otra parte que pueda generar una reacción en cualquiera de los dispositivos militares que existen a ambos lados de la frontera o dentro del territorio venezolano y se desate una acción pues que no era lo que originalmente estuviera previsto, ¿no? Giovanna De Michele, quiero preguntarle también por la credibilidad que pueda tener en este momento el gobierno interino de Juan Guaidó cuando abre una puerta para empezar a dialogar sobre unas posibles elecciones, mientras hace unos días le estaba diciendo a Estados Unidos que la única salida era una intervención. Sí, es así. Pues siempre han insistido en que todas las opciones están sobre la mesa. Yo creo que definitivamente el mecanismo de la negociación es el mecanismo al cual se llega mediante un reducto de posibilidades. Es decir, se acorrala tanto a la otra parte que no queda otra opción más que sentarse en una mesa de negociación. Y las demás acciones distintas a la negociación parecen ser parte de ese mecanismo de presión que obligue a la contraparte a sentarse y a conducir un proceso de negociación absolutamente franco. Nadie se sienta en una mesa de negociación y nadie muestra voluntad cierta a negociar si considera que todavía tiene la fuerza suficiente para alcanzar sus objetivos de manera unilateral. La única forma de que la contraparte se siente efectivamente en una mesa a negociar es que exista una amenaza que pueda ser absolutamente creíble y que haga mucho más costoso el desarrollo de los acontecimientos que un proceso de negociación. Igualmente, lo que usted dice por parte del régimen chavista significa sentarse a negociar con quienes supuestamente le intentaron dar un golpe de Estado. ¿Cree usted que en este pulso finalmente va Maduro a doblar el brazo para que hayan elecciones? Pues todo va a depender de qué tan creíbles sean las amenazas que sobre todo hoy comenzaron a cobrar fuerza. Fíjese que en el Grupo de Lima se decidió enviar a la Corte Penal Internacional el informe de la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Se decidió incrementar las sanciones. Efectivamente ha habido nuevo anuncio de nuevas sanciones en contra de altísimos representantes del gobierno de Nicolás Maduro. En la medida en que esas acciones sean mucho más categóricas y generen, como le decía,
una amenaza creíble, pues a Nicolás Maduro no le quedará otra alternativa más que sentarse a negociar, inclusive por preservar su propia, digamos, integridad desde el punto de vista político, no física, porque no creo que esa esté amenazada. Las manifestaciones de calle permanecen, el llamado de los opositores a Maduro sigue en la protesta de calle. La gente ya indignada incluso también por este apagón ocurrido en las últimas horas, ¿va a seguir protestando, va a seguir manifestándose? Esa es una pregunta difícil para mí de responder, porque si bien hay mucha desazón en el venezolano, hay mucho agotamiento por, digamos, un deterioro creciente en la calidad de vida y una pérdida de muchas esperanzas para una solución inmediata al gravísimo sentido de urgencia que existe en el colectivo venezolano, también el gobierno de Nicolás Maduro ha hecho gala de su inmensa capacidad represiva y de, digamos, su disposición a utilizar esa capacidad en toda su dimensión para repeler cualquier tipo de acción de calle. Entonces, para mí es difícil responder esa pregunta. Yo creo que una vez llegado el momento, si la respuesta es absolutamente masiva, probablemente haya una suerte de contagio colectivo que inocule valor, coraje en la población venezolana y se produzcan manifestaciones masivas. Pero de otro lado, creo que es un poco cuesta arriba por la inmensa capacidad de represión que aún conserva la administración de Nicolás Maduro. Si bien un terreno ganado por la administración de Juan Guaidó continúa fortaleciéndose, es el de la comunidad internacional. Y usted ya lo mencionaba, el Grupo de Lima reunido en Argentina, justamente rechazando lo que está ocurriendo en Venezuela, la OEA, que ya ha tomado una posición firme, y recientemente este informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, donde refleja la crisis de lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Está ganando terreno político también el gobierno de Juan Guaidó? Yo creo que sí, sin lugar a dudas lo está ganando, porque, a ver, aquí lo que es importante entender es que en la medida en que Juan Guaidó va logrando mejor posicionamiento en la comunidad internacional, eso automáticamente supone pérdida de apoyo y de posicionamiento por parte de Nicolás Maduro. Y eso es lo más revelador, eso es lo más significativo. Ningún Estado puede tener dos jefes de Estado, ningún Estado puede tener dos presidentes. Y en la medida en que se van sumando reconocimientos a la figura de Juan Guaidó como el representante legítimo del Poder Ejecutivo venezolano, se va disminuyendo el apoyo y el reconocimiento a la figura de Nicolás Maduro. Tal es así que hasta sus aliados más importantes desde el punto de vista ideológico e inclusive desde el punto de vista geopolítico y comercial han coincidido en la necesidad de buscar una salida consensuada a la grave crisis venezolana, con lo cual admiten que la gestión de Nicolás Maduro no es sólida, está presentando una gravísima crisis y requiere una solución. Me refiero al caso específico, por ejemplo, de China y Rusia. El presidente interino de Venezuela cumple 6 meses en el poder. Este gobierno lleva 6 meses y han sido 6 meses definitivamente atípicos para un país, usted lo decía, con 2 gobiernos. ¿Qué resaltaría usted como logros? ¿Qué diría usted que son fallas? ¿Y cuáles son todavía los desafíos de estos meses de gobierno interino? Yo creo que el mayor logro es haber acentuado la necesidad de una resolución urgente al gravísimo problema en Venezuela, haber reafirmado que efectivamente existe una gravísima crisis humanitaria. Tan es así que la gestión de Nicolás Maduro se vio prácticamente forzada a solicitar y a recibir ayuda humanitaria por parte de canales como por ejemplo la Cruz Roja Internacional. El hecho de ir incrementando apoyos a nivel internacional y reconocimiento a la legitimidad de la figura de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela en detrimento de lo que ello pueda significar para Nicolás Maduro es sin lugar a dudas otro logro importante. El haber podido de alguna manera hacerse del control de algunos activos de la República de Venezuela en el exterior y poderlos manejar desde la Asamblea Nacional sin lugar a dudas también es otro logro importante en tanto y en cuanto ha reducido la capacidad de maniobra de la gestión de Nicolás Maduro. Yo creo que los logros han sido muchos, yo creo que el error ha sido de alguna manera hacer creer que esto era un asunto de solución rápida, que esto se podía resolver de manera absolutamente expedita, aun cuando hay que destacar que desde la Asamblea Nacional jamás se le puso un lapso de tiempo específico para la resolución de esta crisis en Venezuela.
Giovanna de Michel, internacionalista, quiero agradecerle por este tiempo aquí en la tarde de NTN 24, por habernos acompañado, muy amable. Gracias a ustedes, siempre a la orden. Un SOS han lanzado estudiantes de medicina en Venezuela. Frente al Hospital Universitario de Caracas denunciaron que el régimen pretende quitarle la autonomía al centro médico ubicado dentro del campus de la UCB por medio de un decreto. No hay ampollas ni medicinas y los pacientes se nos mueren cada día. Esta es la consigna de los estudiantes de medicina de la principal casa de estudios del país. Acabar con la autonomía del hospital es tomar por asalto para dominar a ese centro de salud. El régimen pretende nombrar a su criterio a los jefes de departamentos, usurpando funciones que pertenecen al recinto universitario. Y una conquista de los espacios de manera dictatorial. Por eso estamos nosotros aquí, porque no vamos a permitir que eso pase. Los derechos no pueden eliminársele de un día para otro a las personas. Los derechos, en cambio, son progresivos. No pueden llegar ahora a sacarnos del hospital porque sí. Los estudiantes de medicina se hicieron sentir. El director del hospital nombrado por el chavismo asegura que jamás se ha pretendido aprobar ese decreto. Que aquí va a seguir la universidad, va a seguir justamente la docencia, va a seguir la excelencia y aquí está el decano y no lo dejan hablar. No, eso es mentira. Aquí no hay ningún documento firmado por nadie. Y tengo aquí al decano de la Facultad de Medicina y al representante de la universidad. El decano de la Facultad de Medicina aclaró que efectivamente el documento llegó, pero que no será aprobado porque desaparece de sus funciones a la Universidad Central de Venezuela. Se ha firmado que no se va a hacer y que se deben abrir mesas de trabajo, reuniones con la rectorado, con la Facultad de Medicina y con el Hospital Universitario. Ese decreto no va. No va. Así despidieron los estudiantes de medicina al director del Hospital Universitario y al decano de la UCB. No confían en sus palabras. 1.700 estudiantes de medicina que sienten que se están vulnerando sus derechos. Porque queremos ayudar a los demás. Si nos quitan nuestros espacios, si nos sacan de nuestros espacios, ¿cómo vamos a formarnos nosotros? Los estudiantes no permitirán que se desplace a la figura del rectorado. Señalan que la crisis está dada por las políticas públicas que mantienen a los hospitales en el abandono. Lo que se tiene que hacer es dotar al hospital de insumos y para garantizar no solamente la atención de los pacientes, sino la formación de nosotros los estudiantes dentro de las instalaciones del hospital. A esta hora nos acompaña desde Caracas Naira Correa, es estudiante de 5º año de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Naira, bienvenida. Gracias por la oportunidad y por permitirnos dar un espacio para poder hablar. ¿Por qué ustedes dicen que pueden perder la autonomía del hospital? Bueno, para los que no lo saben, el gobierno nacional sacó un decreto donde nos quieren sacar del hospital, donde no quieren permitir que nosotros sigamos estudiando acá, que sigamos haciendo vida y que sigamos viendo todos los días la crisis. Y además de eso, que sigamos visibilizando lo que realmente está pasando. ¿En qué condiciones está el Hospital Universitario de Caracas actualmente? Bueno, las condiciones son deplorables. Tenemos servicios donde no hay área de hospitalización porque no hay ni siquiera baños para los pacientes. Acá los insumos los traen los médicos, los traen las enfermeras, lo tienen que traer los familiares de los pacientes. Si los pacientes no consiguen los antibióticos, no pueden ser operados. Tenemos quirófanos, nada más funcionantes 2. Nada más hay pacientes que tienen aquí meses y no pueden ser operados. Esas son las condiciones del hospital, unas condiciones infrahumanas. ¿Cómo hacen ustedes para estudiar en estas precarias condiciones en las que nos está describiendo? Bueno, nosotros lo que hacemos, lo hacemos porque nos encanta, porque lo que queremos es transformar este sistema de salud en uno que realmente se preocupe por sus pacientes, donde nosotros todos los días seguimos formándonos, porque aquí siguen profesionales preparados con la calidad que dan la cara en todo el mundo, que nos han enseñado a nosotros que lo que nosotros hacemos va a cambiar la vida de estos pacientes. Es por eso que nosotros seguimos acá, porque nosotros estamos buscando cambiar eso. Es por eso que no nos rendimos, ni lo hemos hecho ni lo seguiremos haciendo. ¿Qué es lo peor que ha visto dentro del hospital? ¿A qué se ha tenido que enfrentar en estos 5 años de estudios? Bueno, la verdad, nosotros vemos cosas horribles todos los días. Nosotros vemos pacientes morirse hasta hace poco. La semana pasada en el servicio de cirugía se murieron 3 pacientes.
3 pacientes que se pudieron haber salvado y que lamentablemente no lo logran, que aquí no hay ni antibióticos para tratarlos, porque no se pueden subir a cirugía a tiempo porque no hay para atenderlos. Eso es lo peor que nosotros hemos visto. Pacientes que no tienen ni solución, que tienen que traer todo. Niños desnutridos que no pueden ni caminar, porque desde que nacieron no tuvieron la nutrición suficiente para poder desarrollar suficiente su cuerpo. Eso es lo peor que nosotros vemos acá. Vemos todos los días eso. Todos los días, como el servicio de pediatría, las mamás hacen maravillas para poder salvar a sus hijos, porque lamentablemente acá los insumos no los hay. Los insumos hay que traerlos. ¿Cuáles son los pacientes más vulnerables? Bueno, ahorita todos los pacientes desnutridos, que son básicamente todos los venezolanos que llegan a este hospital. Es impresionante la cantidad de personas desnutridas que llegan diariamente. Y los que más se afectan actualmente son los niños, porque están en la etapa más crucial de su desarrollo, en esa etapa donde tienen que tener una buena nutrición, donde tienen que tener una alimentación balanceada, y ni siquiera eso se puede conseguir acá, ni siquiera alimentos buenos se pueden conseguir acá. Nos dice que ha visto morir a pacientes por escasez de insumos básicos. ¿Nos puede contar los casos más recientes? Lamentablemente la semana pasada tuvimos que ver 3 pacientes morir porque una paciente no tenía antibióticos para poder ser operada y por lo tanto no se pudo operar. Vimos otro paciente que se murió porque no tenía ni siquiera solución para poder ser hidratado en una cirugía y lamentablemente así no se pueden operar. Muchos de esos pacientes tienen que recurrir a sus familiares, solicitar ayudas económicas porque además de que no se encuentran los insumos, no se tienen los recursos ni siquiera para comprarlos. Hay pacientes que no pueden ser ni siquiera operados porque no tienen ni siquiera para hacerse un examen tan simple como una hematología completa, que es tan básico para cualquier cirugía. Eso es lo que nosotros vemos todos los días en el hospital. Hablemos de la comida. ¿Qué comen los pacientes? ¿Cómo se alimentan? Bueno, acá se mantienen con lo que les traen sus familiares. La nutrición, el departamento de nutrición del hospital les otorga una dieta que lamentablemente no puede ser cumplida acá, porque acá no traen los alimentos necesarios. Acá no cumplen con las bandejas ni con los requerimientos nutricionales básicos para los pacientes. Son los familiares los que tienen que traer su comida para poder darles a ellos y poder alimentarlos como debe ser. Y ni siquiera se logra, porque lamentablemente la mayoría de estos pacientes requieren dietas ricas en proteínas que lamentablemente en este país son incomprables para una persona que no tiene los recursos. ¿Cómo califica usted el sistema de salud venezolano? Ahorita es deficiente. El sistema de salud es deficiente. Si se ha mantenido es por los profesionales de salud que siguen día a día apostando por esto, que muchas veces son ellos mismos los que tienen que colocar los insumos, que tienen que colocar los medicamentos, que además de eso se encargan de conseguir donaciones para poder atender a los pacientes. Esa es la razón por la que este sistema de salud se mantiene, porque lamentablemente el gobierno no le invierte lo que debería invertir al sistema de salud, donde las infraestructuras no sirven, donde no hay insumos y donde los medicamentos no se pueden conseguir ni siquiera en las farmacias. ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué piden ante este drama? Bueno, nosotros pedimos que nos sigan dejando formarnos en este hospital, porque no es solo una infraestructura lo que ustedes ven acá, es nuestra casa, es donde nosotros nos hemos formado, por lo menos yo, durante 5 años, y donde antes de mí muchísimas generaciones que siguen haciendo vida ahí, que no se han rendido, que siguen trabajando todos y todos los días por todos los pacientes que están ahí, que se preocupan y que se ocupan para que estos pacientes tengan la calidad de salud, que a pesar de que no tienen los insumos, nosotros con nuestra labor podemos darle. Ahora bien, la diáspora del hospital. Tenemos entendido que se han ido muchos profesionales de la medicina y hasta los empleados. Muchísimos, no solo profesionales, estudiantes, enfermeras, ayudantes. Aquí se ha ido muchísima gente valiosa que está dando la cara por nosotros fuera del país, pero que nosotros queremos que regresen, que trabajen acá con nosotros como lo seguimos haciendo acá. Son muchísimos profesionales muy bien preparados que se han ido del país, lamentablemente, porque acá no están las condiciones dadas para seguir trabajando. Naira Correa, estudiante de 5º año de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, gracias por habernos acompañado y contarnos esta difícil situación que se está viviendo allí en Caracas. Muy amable. Gracias por seguir apostando por nosotros y por seguir dándonos una ventana para poder expresarnos. Vamos a hacer una pausa en la tarde, ya volvemos. Los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube NTN24. Allí podrán encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y la señal en vivo. Recuerde conectarse www.youtube.com/NTN24.
El Grupo de Lima, reunido hoy en Argentina, instó a que el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela se discuta en el Consejo de Seguridad de la ONU y organismos internacionales. Además, decidieron apoyar la solicitud realizada por el presidente Guaidó a la Comisión Interamericana para que visite el país. Leonardo Feldman, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, tiene el reporte. Leonardo, adelante. Así es, la reunión del Grupo de Lima terminó aquí en Buenos Aires, Argentina, con declaraciones reiterando el apoyo hacia el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, también manifestándose en contra de foros y movimientos que apoyan al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, como por ejemplo el Foro de Sao Paulo. Tal como dijiste, sabemos que ellos piden que se discuta el reporte de la alta comisionada Michelle Bachelet en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y es importante notar que este encuentro, esta reunión, tuvo por primera vez a El Salvador como uno de los observadores. También se encontró Ecuador como otro de los observadores y ellos indican que estas reuniones continuarán y la próxima sesión será en Brasil, aunque todavía se desconoce cuál sería la fecha en que esto se realizaría. Pues quiero agradecerle mucho este contacto desde Buenos Aires a propósito de la reunión del Grupo de Lima, nuestro aliado La Voz de América. Y en medio de esta sesión, el representante designado por Juan Guaidó ante el Grupo de Lima, Julio Borges, presentó las peticiones del gobierno interino a la comunidad internacional. Escuchemos. Primero, aumentar la presión financiera y diplomática dirigidas a quienes han saqueado la riqueza de la nación, provocando la grave crisis humanitaria que padecemos. La corrupción es muerte, miseria y pobreza. Los corruptos deben ser sancionados. Segundo, aumentar la presión financiera y diplomática dirigidas a quienes violan los derechos humanos. El informe de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, señora Michelle Bachelet, revela la grave situación que vivimos en esta materia. En Venezuela, la violación de derechos humanos es una política de Estado y el número de casos revela que es un proceder que se ha proliferado en los distintos cuerpos de seguridad. Es una situación inaceptable que debe llamar la atención de la conciencia internacional, especialmente en el continente americano. Los violadores de derechos humanos deben encontrarse con un muro de contención regional que les interpele y los detenga. Finalizamos reiterando nuestro agradecimiento y nuestro compromiso unitario con la democracia. Juntos lograremos que Venezuela deje de ser un problema hemisférico y la reinsertaremos democráticamente en el concierto de las Naciones Libres. Por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, presidente de Caracas. A esta hora nos acompaña desde nuestro estudio en Caracas Williams Dávila, diputado venezolano, representante de la Comisión de Política Exterior del Parlamento y además presidente de la Comisión Internacional de Parlasur. Diputado Dávila, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Jason. ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias por acompañarnos. Estábamos revisando lo que ocurrió en Argentina. El Grupo de Lima, una vez más, unido de la mano del gobierno interino de Juan Guaidó, aprobando resoluciones. Entre ellas llama la atención la creación de un ente para investigar a los testaferros de Nicolás Maduro que estén vinculados a narcotráfico y a terrorismo, y la idea de que se pueda discutir este informe que entregó Michelle Bachelet en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Va avanzando a buen paso la agenda internacional para presionar al régimen de Maduro a dejar el poder? Sí, claro. Vemos que ahí, por ejemplo, Salvador, Ecuador se incorporan al Grupo de Lima. Eso es importante porque no ha habido una merma de esos apoyos. Tenemos el informe precisamente de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos. Vino el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos la semana pasada. Vimos la decisión del nuevo primer ministro de Grecia y posiblemente Chipre apoyando a Juan Guaidó. Vimos ahorita en la Asamblea Nacional, dentro de esa estrategia de ofensiva internacional que diseñó el presidente Guaidó, la adhesión, o sea, la aprobación de la ley aprobatoria, valga la redundancia, del reingreso de Venezuela al TIAR en su segunda discusión y fue aprobada por unanimidad. Es decir, hay una agenda internacional que se está desarrollando en todos los foros democráticos del mundo. O sea, no es una ONG, no es un partido político, no es una organización ideológica de partidos políticos
no es una organización empresarial. Se trata nada más y nada menos que el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Defensa Continental y de Mantenimiento de la Paz, los que están precisamente exigiendo una solución a este catastrófico problema que estamos viviendo desde el punto de vista económico, social y político en Venezuela. Mientras esto ocurre, hay otro tipo de foros que se promueven en Venezuela, como el Foro de Sao Paulo, que va a tener lugar en Caracas, donde el señor Diosdado Cabello, el señor Nicolás Maduro han decidido invitar a todos los gobiernos, sobre todo simpatizantes de la izquierda, para que vean la situación de Venezuela. Entre ellos también, por cierto, varios líderes del partido FARC en Colombia. ¿Qué va a pasar con este foro ahí en Caracas, diputado? Bueno, vamos a ver cuántos presidentes van a venir. Siempre hay los rezagados de la historia. Siempre están esos fantasmas insepultos de los totalitarismos que fueron derrotados en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Siempre los vamos a tener y van a estar aquí diciendo que, por ejemplo, la adhesión del gobierno de Juan Guaidó al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca es haberle bajado la cerviz al imperialismo. Que nosotros lo que estamos es fomentando la intervención norteamericana y además la guerra económica, los ataques cibernéticos y de todo tipo para que se vaya la electricidad, etcétera. Eso va a ser el discurso, un discurso y un documento ideológico, me imagino, de rechazo pues a la penetración, a la injerencia, de reafirmación a la autodeterminación de los pueblos. Frente a eso, nosotros también vamos a organizar un gran encuentro internacional parlamentario donde van a estar presentes todos los parlamentarios de los 50 y tantos países que están respaldando a Juan Guaidó, más aquellos que son observadores, porque no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Justamente eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La capacidad de defensa de la democracia, porque generalmente en América, para defendernos los demócratas siempre fuimos tibios, mientras que esa izquierda fascistoide, reaccionaria, totalitarista, nunca reconocen nada y tratan de hacer el ruido de los fracasos que tienen, transformándolos en victorias. Nosotros tenemos adelante en el horizonte precisamente la perspectiva de la reconstrucción de la paz en América, de la reconstrucción de una democracia verdadera en América. Eso nos llena el alma. Lo que hicimos hoy en la Asamblea Nacional es la mejor respuesta telúrica de un pueblo que está decidido a vencer, que estamos decididos a luchar, que no le vamos a entregar el país a los intereses foráneos que vengan de Asia o de otras partes del mundo. Nosotros vamos a defender nuestra patria y por eso es muy importante esto que sucedió hoy, porque forma parte de ese espíritu unitario que tiene la oposición, que es la reconstrucción de la democracia venezolana y el rescate de la libertad. Diputado, usted nos está contando es la decisión también de reincorporar a Venezuela al TIAR, justamente este tratado que va a permitir que otros países puedan tomar posición, incluso si es necesario militar, si ven amenazados sus intereses como parte de las políticas del régimen de Nicolás Maduro. ¿Cree usted que Brasil, Colombia van a empezar a sumarse en este tipo de presión ya con Venezuela nuevamente en el TIAR? Bueno, mira, el TIAR es un instrumento para el mantenimiento de la paz. Aquí ha habido siempre, históricamente, dos posiciones. La posición que el TIAR es un mecanismo de resolución de conflictos, de buscar salidas pacíficas de los problemas en América y del mantenimiento de la paz y de la conformación de un sistema continental de defensa. Y la otra tesis es que es un instrumento de la política de los Estados Unidos, del imperialismo, que siempre partió del hecho que la OEA era el ministerio de la colonia, del Departamento de Estado, etcétera, ¿no? Para nosotros el TIAR viene precisamente desde los orígenes nuestros del nacimiento de nuestras repúblicas en 1826, cuando siendo Bolívar presidente de Perú y Colombia, convocó al Congreso Anfictiónico de Panamá y ahí se aprobó el Tratado de Liga, Unión y Confederación. Desde allí, en el transcurso de todo el siglo XIX y todo el siglo XX, hubo una serie de reuniones, etcétera, hasta que se llegó al Tratado de Río en 1945 y se aprobó el TIAR en 1947 y entró en vigencia en 1948-49. Y a partir del año 2003 hubo una conferencia sobre la Declaración de las Américas en México.
y allí se le dio un nuevo giro a un concepto de soberanía continental multidimensional para tomar en consideración hechos que afectan la paz de la región como el terrorismo, el narcotráfico, la violación de los derechos humanos, la violación de los principios de la democracia representativa, la mala gestión gubernamental, la pobreza, la presencia de grupos irregulares que pueden afectar precisamente la tranquilidad y la paz de la región. Eso es muy importante porque eso es lo que significa el TIAR tiene un contenido precisamente de mantenimiento de la paz y sobre todo de establecer que en América lo que tiene que ser es un continente verdaderamente democrático y no puede ser el brazo extracontinental de otros intereses o de ideologicismo de otra naturaleza o de grupos vinculados con el narcotráfico que vayan a desestabilizar. Y resulta que Venezuela, no me gusta decirlo porque yo soy un venezolano que quiero mucho a mi país, pero desgraciadamente se está convirtiendo en un factor de perturbación y por eso nosotros aquí estamos en esta lucha para rescatar la paz y el TIAR puede jugar allí. Es un mecanismo muy importante, a mi manera de ver, poderoso de presión a los efectos de buscarle una salida internacional al problema político que tenemos en Venezuela. Quisiera conocer también su reacción frente a una información que ha circulado hoy, es que Estados Unidos le ha comunicado a Nicolás Maduro que tiene un corto plazo para dejar el poder. Esto a través del encargado de Latinoamérica en la Casa Blanca, quien ha revelado que le enviaron un mensaje indirecto a Maduro con personas en las que él confía y que el plazo es inmediato si no quiere enfrentarse a la justicia internacional y a la justicia de los Estados Unidos. Es que a buen entendedor pocas palabras. Si él no quiere entender lo que está pasando, que todos los organismos de derechos humanos, de lesa humanidad, porque ese es el otro expediente, el de la Corte Penal Internacional. Ya varios países pues han pedido que el informe de la alta comisionada se incorpore al expediente que se está llevando a cabo en la Corte Penal Internacional. Y esos son delitos que son imprescriptibles, los delitos de lesa humanidad. Ahí entonces ya es el enjuiciamiento individual de Maduro y los que están metidos en ese expediente, porque ahorita ha habido, vamos a decirte, el enjuiciamiento de la conducta del Estado, que en vez de garantizar, proteger y promover y respetar los derechos humanos, hace todo lo contrario. Por eso es que es un Estado fallido, un Estado forajido, mejor dicho. Yo creo que esa declaración del Departamento de Estado, bueno, forma parte del concierto de declaraciones permanentes y yo creo que los Estados Unidos, pues obviamente está diciendo allí, bueno, mire, no tenemos a lo mejor mucha fe en lo que está sucediendo en Oslo o en Barbados y esta es la tesis que nosotros estamos desarrollando. Bueno, por eso es que nosotros, el Grupo de Lima, todos los que estamos en el concierto de estas soluciones, se está poniendo en el tapete toda la salida para que esto tenga una salida canalizada desde el punto de vista institucional, pero Maduro es el que pone el acento en la palabra, él es el que tiene que tomar la decisión, porque si él sigue dándole una patada a la mesa y lo que está promoviendo es una guerra y un enfrentamiento y provocando incidentes fronterizos con Colombia o con Brasil, o de repente provocar un avión de reconocimiento de los Estados Unidos, mañana cualquier otra situación se pueda presentar, es lo que está promoviendo es una acción violenta, es una salida de guerra. Y nosotros lo que estamos buscando precisamente es la preservación de la paz y que los que tengan que dar cara con la justicia, por ejemplo, todos esos que tienen reales en los bancos de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, a eso se les tiene que congelar las cuentas. Entonces, sí, eso es lo que está defendiendo Maduro y lo que nosotros estamos luchando precisamente para que ese dinero sea del pueblo venezolano. Muy bien, diputado Williams Dávila, quiero agradecerle por este tiempo para NTN 24, es el representante de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela. Muchas gracias. A la orden. Así llegamos al final de la tarde. Ustedes recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y también en Instagram, @NTN24.